conocimiento sobre la implementación de métodos pasivos de protección contra incendios y un ejemplo práctico mediante el software de lo descrito durante la charla de la noche de hoy, ¿de acuerdo? Así que, pues por supuesto, no abarcaremos temas a profundidad, pero sí considero que en esta noche tendremos herramientas de capital importancia en lo que es nuestra preparación para continuar indagando en esta materia que mucho tiempo ha sido descuidada y olvidada, pero posee trascendental importancia. El temario para esta noche se circunscribe a los siguientes tópicos: acción del fuego en edificaciones, normativas para el diseño de edificaciones resistentes al fuego, protección contra la acción del fuego y ejemplo práctico mediante autodesrobo de estructura de análisis. Muy bien, vamos a iniciar con lo que atañe al tema 1, que es la acción del fuego en edificaciones, e iniciaremos con un preámbulo de algunos aspectos de tipo teórico, ¿no? Primeramente, claro está, cabe definir qué es el fuego, que es lo que vamos a estudiar esta noche, o es el agente que vamos a estudiar esta noche. El fuego se da como un proceso físico-químico exotérmico, ¿no? Con desprendimiento de calor y luz, siendo el resultado de la combinación de combustible, calor y oxígeno, lo que nos lleva entonces a nuestra tan conocida pirámide, denominado también triángulo de fuego, que son precisamente los elementos que hacen posible la ocurrencia de este fenómeno, ¿no? Como ya lo hemos dicho, exotérmico, esta reacción de oxidación. Se requiere para ello un comburente, tal cual como está especificado en la gráfica, el cual es un agente oxidante o comburente. Este es un compuesto químico que oxida a otra sustancia en reacciones electroquímicas o de reducción-oxidación. En estas reacciones el compuesto oxidante se reduce. Y por otro lado tenemos el combustible, que es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor. Muy bien, luego de esta definición elemental acerca de lo que es el fuego y las condiciones que deben darse para que esto ocurra, vamos a establecer algunas preguntas que considero nos pueden adentrar más en el tema. Una pregunta inherente sería, como parte de este preámbulo, ¿cuáles son las etapas de desarrollo del fuego y qué es el fuego estándar y el fuego natural, puesto que estas definiciones se encuentran y se hace referencia a ellas normativamente hablando? Así que iniciando con cuáles son las etapas de desarrollo del fuego en este caso, me permito indicarles que se circunscriban a la presente imagen, etapas de desarrollo del fuego, que se encuentra a la izquierda de su pantalla. Y esencialmente contamos con 4 etapas fundamentales en un fuego natural. ¿Okay? Llamemos fuego natural al que se da de forma espontánea, es decir, no un fuego controlado, no un fuego estándar, como posteriormente lo vamos a definir. Llamemos un fuego natural cualquier tipo de fuego que se da, ¿no? De manera espontánea, ante las condiciones previamente especificadas, claro está. La primera etapa, incipiente, es la fase de encendido, en donde el calentamiento de la o las superficies o de la fuente de combustible potencial tiene lugar. ¿Okay? Aquí simplemente hay calentamiento, o sea, hay un proceso en el cual se inicia ese desarrollo exotérmico para dar paso a la segunda etapa, que es la etapa de crecimiento, que indica la ignición o que implica la ignición con combustión de llamas visibles. A medida que el fuego crece y alcanza temperaturas suficientemente altas, alrededor de 1100 grados Fahrenheit, que es aproximadamente unos 600 grados centígrados o Celsius, puede desarrollarse completamente dentro del compartimiento y alcanza la llamada condición de flashover, que es la que vemos acá. Ya le voy a explicar un poquito más al respecto, que en general marca el comienzo de lo que es una tercera etapa o burning, que es la etapa o periodo de quemado. Las temperaturas y el flujo de calor son tan grandes dentro del compartimiento. Cuando hablo o hago referencia a compartimento, me refiero a un recinto cerrado, ¿okay?
de incendio, que todas las superficies expuestas se queman y la ventilación disponible regirá la tasa de liberación de calor. Esta es la etapa más severa de las causas del fuego y tiene los mayores efectos sobre los elementos constructivos. En este caso, sobre los elementos que conforman la envolvente de nuestra edificación. Con el tiempo, el combustible para el fuego en el compartimiento dado se agota y el fuego comenzará a extinguirse durante lo que es la cuarta etapa de nuestro ciclo, que es la llamada periodo de decadencia o decay, según lo vemos en la gráfica. La fase de descomposición generalmente comienza cuando alrededor del 70% de los materiales combustibles en el compartimiento se han quemado. ¿Okay? Ahora, me permito definir lo que es el flashover, que es esencialmente un fenómeno que se observa en incendios confinados en los cuales de forma repentina, o sea, de forma abrupta, todas las superficies combustibles que hasta ese momento no estaban implicadas en el incendio, comienzan a arder, comienzan a quemarse, a consecuencia en este caso de la radiación proveniente de las llamas que recorren el techo. Este efecto de las llamas que recorren el techo es lo que denominamos rollover, provocando que todo el volumen del recinto sea ocupado por las llamas. Y este fenómeno marca el máximo desarrollo del incendio, generándose radiaciones elevadas de hasta un 170 o aproximadamente 170 kilowatts por metro cuadrado, los cuales pues ni siquiera con un equipo adecuado de contraincendio puede ser soportada. Ahora bien, tenemos una segunda interrogante, que es el fuego estándar y el fuego natural. Resulta que acá les voy a pedir que nos circunscribamos a la segunda imagen, las curvas tiempo-temperatura, fuego estándar ASTM E119 y fuego real. En este caso tenemos una vista contrapuesta entre lo que es un fuego estándar o normalizado de acuerdo a la normativa ASTM E119 y un fuego en condiciones reales, ¿no? Normalmente un fuego natural, cuando no está controlado, tiene distintas etapas de crecimiento, tal como se pudo observar en la figura de la izquierda. En contraposición, el fuego estándar o el ASTM E119 no tiene rama de descomposición, es decir, no decae. Fíjense cómo continúa de forma ascendente. En este caso, él especifica las temperaturas cada vez mayores del compartimiento del horno. En esta eventualidad, cuando hago referencia al horno, es el horno de prueba en el cual se adentran los elementos que deben ser testeados para poder corroborar así su cumplimiento o no con las normativas. A eso me refiero con horno. Entonces, con una temperatura que puede alcanzar, esta curva puede alcanzar una temperatura de unos 2300 grados Fahrenheit, alrededor de 1260 grados Celsius o centígrados, a las 8 horas, ¿no? Si las pruebas llegasen a esta duración. Normalmente, las pruebas de incendio de la ASTM 119 no se llevan a cabo durante periodos tan largos, tan extensos. Basta con 3 o 4 horas. El fuego estándar ASTM, por lo tanto, representa mayormente la etapa de quema intensa de fuego real, pero de manera continua, es decir, de manera prolongada. Es como si llegásemos acá a la etapa del burning o la etapa de quemado y nos mantuviésemos allí de forma sostenida, ¿no? Y de hecho creciente. El fuego natural finalmente consume sus combustibles en un tiempo que depende de la cantidad inicial y del tipo de carga de incendio. Cuando hablamos de carga de incendio nos referimos a combustibles y a la ventilación presente en el compartimiento. Por lo tanto, la carga de fuego real y la ventilación presente en la sala se determina la naturaleza, intensidad y duración del fuego, en este caso natural, del fuego real, en otras palabras. Los incendios incontrolados, bien ventilados, queman más rápido y alcanzan temperaturas más altas que en las condiciones menos favorables de ventilación, pero tienen una duración más corta para el mismo combustible, puesto está que la reacción es mucho más agresiva. Ahora bien, otra pregunta que cabe hacerse es cómo ocurre esta transferencia de calor, es decir, al realizarse la liberación exotérmica, la generación del fuego, y al fuego afectar la envolvente, los elementos que conforman nuestra edificación, cómo ocurre esta transmisión
de calor, porque al fin y al cabo de esto se trata, esta transmisión de calor a los elementos. Normalmente esto se da por 3 vías, a través de la conducción, a través de la convección y a través de la radiación. En cuanto a la conducción, esta básicamente es la transferencia de calor a través de materiales sólidos e implica las propiedades del material como la densidad, el calor específico y la conductividad térmica. Tiene más que ver con lo que son las características mecánicas del material. Ahora, la convección, como lo vemos acá en la figura central, es la transferencia de calor a través de fluidos, ya sean gases o líquidos, de forma proporcional a la temperatura del gas. Y vemos acá cómo por un proceso de convección, a través del calentamiento de las partículas de aire, ¿no? Recuerde que el aire es un fluido, a través de ese calentamiento podemos incluso observar cómo un incendio que tiene lugar en la cámara inferior llega hasta la parte superior, que es el compartimiento superior, simplemente por el efecto de la convección. En el caso de la conducción, lógicamente aquí vemos el caso de lo que son elementos estructurales de tipo de acero, tuberías, y a través de estos elementos, cuando estamos hablando de acero, ya lo veremos posteriormente, el acero es muy buen conductor, por ende, digamos, es más vulnerable en este proceso. Y la conducción se da simplemente por las características del mismo material. La tercera forma que tenemos es la radiación, y en este caso es la transferencia de energía calorífica por ondas electromagnéticas. Aquí no hay contacto alguno, ¿no? A diferencia del caso de conducción, no hay transferencia de calor a través del elemento por contacto, ¿no? Por elemento sólido. A diferencia de la convección, no hay una transmisión por el calor y por la carga en sí misma que llevan las partículas, en este caso de aire. No hay contacto alguno, en este caso, con el aire, es decir, no tiene que ver con esto. El caso de la radiación es distinto, a través de, en esta eventualidad de liberación de calor de forma luminosa y viajando a través de ondas electromagnéticas, puede darse el caso que normalmente vemos. No se circunscribe exclusivamente a ello, ¿no? El ejemplo que tenemos acá, ¿no? Pero se da el caso de que simplemente por la cercanía y a los efectos de la radiación, como ondas electromagnéticas y transferencias mediante estas, se puede incluso llevar el fuego a edificaciones vecinas. ¿Okay? Claro está que eventualmente el viento podría ser un factor, ¿no? Predominante en la actual figura, pero estamos haciendo referencia a la radiación. Muy bien. Ahora, teniendo en claro estos conceptos básicos, bien me gustaría definir lo que son los materiales estructurales. Los materiales más comunes para la construcción de edificaciones son los que vemos en pantalla: el concreto, hormigón armado, el concreto prefabricado, el acero estructural y la madera. De estos, el acero es, junto con el concreto, el material de construcción más utilizado del mundo, y además es el material preferido cuando se busca llevar las estructuras a nuevos límites, ya sea en altura o en longitud. O sea, eso es bastante versátil, ¿no? Particularmente, las estructuras de acero han de resistir la acción del fuego durante un periodo de tiempo. Estas son más vulnerables, como ya lo había dicho, pero durante un periodo de tiempo suficiente para facilitar la evacuación y las tareas de extinción antes de que las altas temperaturas deformen el material e invaliden su capacidad resistente, que al fin y al cabo es, digamos, lo que más afecta a las edificaciones de este tipo. Ahora, muy bien, habiendo observado lo que son los materiales, cabe establecer el estudio por separado de cada uno de ellos, enfatizando los materiales de mayor uso, como lo son el concreto y el acero. Así que estaremos viendo algunas características de estos dos últimos. Características de las estructuras de concreto armado en condiciones de altas temperaturas. Particularmente importante. Fíjense que el concreto armado, estamos hablando de concreto armado y no de concreto solo, ¿okay? Tengamos en cuenta eso. Disminuye su resistencia a la tracción y su módulo de elasticidad. Entre 100 grados y 300 grados se elimina el agua químicamente libre, ¿no? Propiamente de la pasta, ¿no? Del concreto ya fraguado, estamos hablando.
Desde los 300 grados y hasta los 600 grados comienza la separación del agua químicamente unida. A partir de los 500 grados se produce la deshidratación del hidróxido de calcio. Y cerca de los 575 grados Celsius o centígrados se inicia la transformación de los cristales de cuarzo que se encuentran en el árido. A 600 grados aumenta considerablemente el volumen del concreto, lo que indica que existe una expansión y en lo que sería la sección transversal de un elemento probeta. La descomposición del hidróxido de calcio en este particular en el mortero de cemento es la causa principal de la disminución de la resistencia del hormigón. A esto se lo debemos, la disminución de la resistencia del hormigón. La transformación de los cristales de cuarzo contribuye también a la disminución de la resistencia de este elemento, del hormigón. Ahora, ¿qué pasa con el acero? También hay unas características de las estructuras de acero ante el fuego, y es que disminuye su resistencia a partir de 300 grados. Ya al llegar a 300 grados vamos a poder observar una disminución en la resistencia y por ende también la rigidez de estos elementos de acero. Ya a los 550 grados disminuye su resistencia a 60% de la inicial. Por su alta conductividad transmite la temperatura rápidamente, permitiendo la formación de rótulas plásticas. Cuando hablamos de rótulas plásticas, ya se sobreentiende que estamos llevando en función de nuestra curva de formación, esfuerzo de formación del acero, como lo veremos posteriormente, estaríamos llevando a nuestra sección transversal ya al límite, ¿no? Donde toda la sección transversal está plastificada. Eso lo puede hacer el fuego a elevadas temperaturas. Se presentan pandeos en la perfilería, claro está, por consecuencia de lo antes dicho, ¿no? Y sobre los 65 grados ya, el coeficiente de dilatación térmica del acero debe ser de aproximadamente 1.4 por 10 a la menos 5 sobre grados Celsius, que vendría a ser aproximadamente unos 3 puntos por arriba, correspondiente a lo que sería 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius, que sería el coeficiente de dilatación térmica común en el acero, a temperatura ambiente. Muy bien, estudiemos un poco más acerca del material en cuestión, el acero. Fíjense cómo acá tenemos una gráfica de tensión de formación en porcentaje en función de la temperatura, en este caso para un acero S275, que es el análogo del acero A36, ¿de acuerdo? Fíjense cómo la curva, ¿no? La deformación, tomemos que acá, o tengamos presente acá, que es un elemento traccionado, un elemento simplemente traccionado, y se está midiendo la deformación del elemento ante la tracción impuesta, ¿no? En este caso tenemos un esfuerzo. Muy bien, cuando este determinado elemento se encuentra a una temperatura tan elevada como 800 grados centígrados, fíjense que básicamente su resistencia se ha visto diezmada, ¿no? Normalmente este tipo de acero tiene una resistencia, cuando estamos hablando de lo que es el límite elástico, cuando estamos hablando de su transitar, ¿no? En lo que es el límite elástico del material, una resistencia máxima, un FG aproximadamente 255 newton por milímetro cuadrado. Fíjense cómo acá tenemos muy por debajo de ese valor, ¿no? Y ante básicamente un incremento imperceptible del esfuerzo, permanece la deformación. Es decir, aquí los esfuerzos térmicos son los que predominan. Si vamos en sentido ascendente, podemos observar lo que normalmente pudimos estudiar de forma previa, y fíjense cómo ya en los 600, a los 600 grados de temperatura, incluso ya el límite de proporcionalidad varía. Se rompe el límite de proporcionalidad y no llegamos ni siquiera al límite de proporcionalidad coherente, ¿no? Con el material. A partir de los 300 grados, como lo veíamos previamente, empieza a reducirse la resistencia del elemento, ¿no? Nótese, a los 300, 200 grados ya, por allí, inicia la reducción de la resistencia. Y tenemos más arriba una curva ya, pues por supuesto, normalizada de lo que sería esta
este material, pero a temperatura ambiente, podríamos decirlo, ¿no? A 20 grados. Muy bien, ahora me permito, para poder entender un poco más sobre el comportamiento del acero, presentarles un pequeño experimento. Pues por supuesto, en este caso, examinaremos la propuesta hallada en los procedimientos de la Conferencia Internacional para Aplicación de Fuego en Ingeniería de Estructuras. Y el experimento básicamente consta de lo siguiente, ¿no? El experimento que se realizó. Tenemos entonces una sección de viga de aproximadamente 1000 por 50 por 30. Se desprecia el efecto de cortante. El material perfectamente elastoplástico es considerado. El módulo elástico se considera en 200 gigapascales. Es sub 0 porque es el inicial, ¿no? Recordemos que conforme aumenta la temperatura, el módulo de elasticidad también varía. Igualmente el esfuerzo, cuando estamos hablando de la fluencia, este sigma sub Y0 es de 200 megapascales a una temperatura de 0 grados. El coeficiente de Poisson es de 0.3 y el coeficiente de dilatación térmica bordea el orden de 1.2 por 10 a la menos 5 grados Kelvin a la menos 1, ¿no? En este caso se han implementado los software Abaqus y LS-DINA, que son software comerciales, y se han comparado también conforme a la resolución analítica. Ahora bien, en cuanto a las cargas, se consideraron 3 casos de carga: flexión pura, carga puntual y uniformemente distribuida, tal cual como lo podemos observar en la figura superior. La idea es lograr la incursión de la sección transversal de la viga en el rango elastoplástico, es decir, en el punto del cual ya la deformación no tiene retorno, ¿no?, de nuestro elemento. En cuanto a la temperatura, se asume una temperatura uniformemente distribuida en la viga, esto es, de forma constante, y se divide el proceso en las siguientes partes. Con temperatura a los 0 grados constante y carga incremental desde 0 al máximo valor, ¿okay? Y con carga constante y temperatura incremental desde 0 grados hasta 800 grados Celsius y luego a enfriarlo hasta 0 grados. ¿Qué es lo que tenemos? En una primera instante, fíjense acá cómo observamos la deflexión de la viga simplemente apoyada bajo flexión simple. Sería el caso que tenemos acá. Cada uno de los dos software empleados y el criterio analítico también. Fíjense cómo tenemos una deformación poco pronunciada, ¿no? Tenemos acá la deformación F entre F sub 0, es la deformación por el eje de las abscisas. Tenemos una deformación poco pronunciada hasta que llegamos al umbral de los 600 grados. Ya a partir de 400 y preeminentemente a los 600 grados Celsius empieza un proceso de deformación súbita, ¿no? Ya básicamente el material se deforma ante prácticamente ningún incremento en la temperatura. En este caso el experimento se basa en 800 grados centígrados, ¿no? Pero cabe resaltar esto. Aquí están las curvas obtenidas de los distintos estados de carga, las distintas condiciones de carga. Al observar las gráficas podemos tener una idea del comportamiento de un elemento sometido a flexión ante la acción del fuego, hallado mediante un modelo, en este caso de elementos finitos, y podemos inferir lo siguiente, y aquí lo importante: la máxima temperatura de carga térmica del elemento es de 800 grados Celsius. Ya con 800 grados, a los 800 grados es el punto, digamos, donde ya en este caso el material pierde validez. En el caso de vigas simplemente apoyadas, la sección alcanza una deflexión de alrededor de 5 a 6 veces su deflexión inicial ante las solicitaciones impuestas. En este caso, estamos hablando de flexión simple, ¿no? Aumentando de forma abrupta a partir de los 600 grados Celsius. Y esto lo vemos en las dos figuras, ¿no?, en la 1 y en la 3, que corresponde a la misma condición de apoyo. En el caso de las vigas empotradas, cuya gráfica se muestra en las figuras 2 y 4, la deformación es relativamente lineal, ¿no?, con una variación de temperatura hasta alcanzar su máximo. En este caso, la plastificación de la sección. Entonces veamos la diferencia en lo que es el comportamiento, ¿no? Claro está que
nos permite un comportamiento un poco más uniforme cuando tenemos vigas empotradas, puesto que los esfuerzos térmicos que son generados son en cierta forma disipados, ¿no? de una mejor manera. ¿Okay? Ahora, más sobre el comportamiento. Reacción de las estructuras frente al fuego. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, aumento de temperatura. Si lo comparamos con nuestra gráfica de evolución del fuego, ¿no? Un aumento de temperatura. Lo segundo que ocurre es la expansión térmica y la pérdida de rigidez y resistencia. Ya sabemos que esto se empieza a evidenciar por sobre los 300 grados. Posteriormente ocurre una deformación adicional que ya estaríamos hablando del momento en el que ocurre la plastificación de la sección. Si tomamos el mismo ejemplo que venimos manejando del experimento anterior, y seguidamente lo que sobreviene es el colapso. Al compararlo con la curva esfuerzo de formación del acero, estamos hablando básicamente de esto. Cuando ocurre este proceso, si echamos un poco hacia atrás, la deformación adicional va a ocurrir justamente en este punto, en el cual nos encontramos en la deformación plástica. Y se supone que aquí va a ocurrir un endurecimiento adicional, ¿no? Por deformación. Y cuando incursionamos aquí, que posteriormente, aunque la gráfica no nos lo muestra, nos llevaría a un punto máximo, que es donde tenemos lo que denominamos como FU, y luego de allí viene la estrición y la falla. Básicamente eso es lo que ocurre en el caso del fuego, ¿no? Tenemos la deformación adicional que inicia en este punto, acá, y posteriormente tenemos lo que es el colapso, la falla, que es cuando alcanzamos el límite del material si nos fijamos en la curva. Muy bien, un poco más acerca del estudio. Considerando la disminución de resistencia y rigidez del acero, fíjense que hemos venido hablando acerca de que los elementos, en este caso el acero, pierde o varía su módulo elástico conforme aumenta la temperatura. Pues ciertamente, si nos circunscribimos solamente a ese término de cada una de las ecuaciones, tendríamos una apreciación acerca de la disminución, ¿no? Si observamos, por ejemplo, la ecuación del pandeo crítico de Euler y nos percatamos, nos damos cuenta de que ese esfuerzo crítico, esa carga crítica que es colocada sobre la columna, se ve afectada directamente o de forma directamente proporcional por el módulo de elasticidad longitudinal, nos damos cuenta que a mayor temperatura, cuando ocurre la deformación, el módulo disminuye, entonces tenemos lógicamente una disminución en esta fuerza, ¿no? Y la columna va a tener menor capacidad de resistencia. Si consideramos, por ejemplo, el caso de las vigas con simplemente bajo flexión, estos elementos, acá la ecuación de la ISC 360, ¿no? Correspondiente a la estabilidad local de los elementos, este es el esfuerzo crítico. Fíjense acá, también se encuentra presente, es decir, los esfuerzos en este caso son inherentes a las características mecánicas del material y por ende un detrimento de estas características mecánicas, como lo es el módulo de elasticidad longitudinal, va a hacer que todo, ¿no?, se torne en contra del esfuerzo crítico, es decir, una disminución acá va a generar una disminución en el esfuerzo crítico y vamos a tener como consecuencia algo que posteriormente vamos a estar viendo, que es el pandeo, incluso el pandeo lateral torsional. Posteriormente también tenemos los elementos tipo placa y de acuerdo a la ecuación para el esfuerzo de placa, tal cual como lo observamos acá, también tenemos presente el elemento de el módulo de elasticidad longitudinal. Al ser afectado y reducido, pues lógicamente se presentan deformaciones. Así que lo que podemos concluir es que a mayor temperatura vamos a tener una mayor deformación. Es directamente proporcional, puesto que el módulo de elasticidad varía conforme a la temperatura. Muy bien. Ahora, observando algunos ejemplos. Recuerden que estamos en una primera instancia que es el estudio básicamente de lo que es el comportamiento del material, ¿no?, de los materiales.
y del fuego, en esencia. En la figura A podemos observar, en este caso corresponde a una estructura de acero, podemos observar entonces cómo sus elementos y enfáticamente las vigas y barras horizontales han pandeado de diversas maneras, apreciándose una pérdida de rigidez considerable. Fíjense cómo todos estos elementos, miren cómo lo podemos apreciar acá. Fíjense en la parte del techo de este galpón, cómo se han flectado los elementos. ¿Okay? Esto a consecuencia de la pérdida de la capacidad resistente por las altas temperaturas. Algo interesante que se puede evidenciar acá es que ocurre un pandeo flexo-torsional. La viga flecta en su eje fuerte, pero también gira. ¿Okay? Entonces, esto es producto precisamente de lo que hemos estudiado en la diapositiva anterior. Por otro lado, en la figura B, esta corresponde a una estructura predominantemente de concreto armado, no exclusivamente de concreto armado como se puede observar, pero en esta podemos observar que columnas, vigas y diafragmas de un determinado módulo o sección de la edificación permanecen en pie. No necesariamente funcionales, claro está, ¿no? Pero al fin y al cabo permanecen en pie, que es lo que cuenta, ¿no? Que es lo que se quiere resaltar. Y los elementos envolventes de fachada y cerramiento han fallado ante las altas temperaturas. Pero, ¿qué podemos notar acá? Que justamente esos elementos de envolventes de cerramiento, fíjense acá, son de acero. Esa armazón es de acero y lo que permaneció en pie es el núcleo esencialmente de concreto. Acá, fíjense cómo esta losa se ve caída, ¿no? Totalmente, está en posición vertical, se ha caído la losa, se partió la losa. En este caso el concreto se ve relativamente, bueno, con los daños obvios, ¿no? Ante el humo provocado por el incendio, pero normalmente lo que podemos ver acá es que en este particular se enfatiza la razón principal de la vulnerabilidad de las edificaciones de concreto armado frente al fuego, la cual es el acero de refuerzo, debido a varios factores. El acero de refuerzo es lo que predominantemente hace más susceptible al concreto armado, ¿no? Claro está. Y los factores que hacen que esta susceptibilidad por ejemplo, o son la colocación en obra, por eso debemos tener mucho cuidado con ello, el recubrimiento, la calidad, en este caso de los materiales, entre otros aspectos. Quisiera ahora circunscribirme a un ejemplo un poco más gráfico. Aquí observamos el incendio ocurrido el 13 de febrero del 2005 en el piso 21 de la Torre Windsor, esto es en Madrid, España, destruyendo el tercio superior del edificio, que contaba con 32 pisos y 106 metros de altura. La estructura estaba formada por un núcleo y pórticos de concreto y pilares de acero, lo cual le confería ser una estructura, en este caso de tipo mixta, a nivel de combinación de materiales, ¿no? El núcleo resistió el fuego, pero algunos pórticos de concreto y elementos de acero no revestidos colapsaron. Permítome también sacar a colación que carpinterías de aluminio pueden ser fuentes de propagación. Fíjense cómo quedó la torre y pues por supuesto que todo lo que resultaba de carpintería alumínica y carpintería de herraje colapsó. Muy bien, ahora sí, adentrándonos un poco más en el tema 2, normativas para el diseño de edificaciones resistentes al fuego, tenemos lo siguiente. De forma general, toda la legislación relativa a la protección de las estructuras frente al fuego responden a los siguientes criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Proteger la vida de los ocupantes, lo que usualmente se traduce en normativas relacionadas a la evacuación y salvamento de ellos. Dar suficientemente tiempo para que puedan ser evacuados. Proteger las construcciones y permitir el eficaz combate del incendio y proteger las edificaciones vecinas y el espacio público. ¿Okay? Continuamos y les presento algunas de las normativas. Por supuesto que hay muchísimas normativas, pero estas son normativas de referencia y que son bastante utilizadas. Tenemos entonces dentro de la normativa la ISC 36010 en su anexo 4, que seguramente muchos no se habían dado cuenta, pero que esta normativa, que es para el diseño de edificaciones en acero, tiene en su anexo número 4 un apartado denominado diseño estructural para la condición de fuego, en la cual tiene una serie de requisitos y
cómo no, también procedimientos aprobados para poder determinar si los elementos estructurales son o no son aptos, incluso para poder determinar la estabilidad global de la edificación. Ya estaremos hablando un poco más acerca de lo que es la discretización en cuanto al tratamiento global particular de un elemento y zonal de un cierto conjunto de elementos que conforman una estructura. Las siguientes regulaciones corresponden a la clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Importante, la ASTM 119, la UL 263 y la NFPA 251. Esto nos habla acerca de los métodos para realizar pruebas de incendio en construcción de edificios y materiales. La norma alemana DIN 4102, que nos habla de ensayos de reacción al fuego, inflamabilidad de productos de construcción sometidos al impacto directo de la llama, y la ISO 834, normativa obligatoria, porque de allí se deriva la curva que posteriormente vamos a estar examinando, y la del Eurocódigo, correspondiente a la EN 1991-1-2, en este caso es la que traigo a colación, prueba de resistencia al fuego de elementos para la construcción de edificaciones. En lo que respecta a la STM 119, esta ha sido el estándar básico y tradicional para las pruebas de resistencia al fuego en los Estados Unidos. Desde 1988 se ha utilizado esta referencia. La UL 263 y la NFPA 251 son similares, al igual que la norma internacional ISO 834. La STM E119 es aplicable a vigas individuales, columnas, pisos, paredes y otros elementos de construcción de cualquier material. Cada conjunto de elementos se somete a un incendio estándar con una curva de tiempo-temperatura, claro está. Y a grosso modo, estos documentos establecen los requisitos específicos de prueba y criterios de aceptación utilizados para establecer la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Muy bien, ahora tenemos acá una tipología de incendio confinado. La idea es mostrarle lo que es la curva ISO. Esta curva ISO, emanada de la ISO 834, cumple con los dos requisitos necesarios para lo que es la consideración de la acción del fuego. Por una parte, es creciente de forma permanente, ¿no? Tal cual como lo hemos visto de manera previa, lo que nos permite llegar siempre al colapso de diferentes materiales de construcción, pudiendo establecer comparaciones. Y por otra parte, que es más exigente que la mayoría de los fuegos reales habituales. Aquí tenemos la curva representativa de un fuego real habitual, ¿no? Común. Recordemos entonces, un punto característico de esto, la ocurrencia del flashover, cada una de las partes que tienen que ver, ¿no?, con el desarrollo del fuego. En cambio, la curva ISO 834, fíjense que nos presenta un crecimiento ya de forma, digamos, ¿no?, un poco más pronunciado en el tiempo, en cuanto al tiempo, y un incremento menos pronunciado en cuanto a la temperatura. Pero conforme pasa el tiempo, ya para valores de tiempo mayores a 120 minutos, tenemos temperaturas por el orden de los 1000 grados y en creciendo, es decir, aumentando. Normalmente los códigos nos traen características a considerar como una duración estándar entre 60, 90, 120 minutos, incluso 30 minutos, podemos modificarlo, ¿no? Pero normalmente 120 minutos es lo suficiente. Para otros casos más excepcionales pasamos a un mayor periodo de tiempo, ¿no? Pero ya hasta estos 120 es suficiente para lo que son las pruebas. Ahora, lo que sí es necesario resaltar es que la experiencia ha demostrado que hay algunos escenarios en los que esta curva ISO es insuficiente, tanto como para la temperatura máxima alcanzada como para la rapidez en alcanzar una determinada temperatura. Es decir, tanto para el máximo de temperatura como para el tiempo que toma llevar al máximo de esa temperatura. Permítame poner un ejemplo. En un incendio en un túnel, se pueden llegar a alcanzar temperaturas de más de 1000 grados en muy pocos minutos, lo cual no contempla la curva ISO, pues necesita alcanzar, por ejemplo acá, los 90 minutos para lograr llegar a 1000 grados, ¿no? Entonces, de acá, de este conjunto de curvas, que son unas curvas adicionales y que me voy a permitir nombrar
sus normativas. De esta, la más exigente es la RWS, que es la holandesa. Esta se emplea obviamente, llega a alcanzar la temperatura de 1300 grados centígrados en unos 30 minutos. ¿Okay? Ya para 30 minutos tenemos incluso más de los 1300 grados centígrados. Siendo también importante la HCM. La HCM es la francesa, está en este caso representada por esta curva segmentada. Esta es llamada también curva de hidrocarburos mayorada, debido a que es la que exigen los franceses en los pasos de túneles con su país. Los alemanes, por su parte, emplean la ZTB. En este caso también vemos que es más desfavorable que la curva ISO 834 en cuanto al tiempo de llegada a la temperatura máxima. Adicionalmente de que la temperatura máxima también es mayor, ¿no?, que lo que normalmente se nos presenta la ISO, incluso en su valor límite en cuanto al tiempo de los 180 minutos. Muy bien, ahora, en cuanto al análisis de estructura, según los eurocódigos, en este particular, me permito hacer un énfasis. Los análisis de la estructura frente al fuego pueden ser de tres tipos. Puede darse un análisis global, lógicamente que tiene que ver con toda la edificación, análisis de parte y un análisis de elementos. El análisis de elementos se realiza principalmente para verificar los requerimientos de resistencia a fuego estándar, bajo una curva igualmente estándar, como es la ISO 834. Este es el valor que se utiliza, o la curva que se utiliza de forma unificada para lo que es el análisis de elementos por separado, de forma individual, ¿no? Cuando decimos un elemento, me refiero a una viga o me refiero a una columna, pero es un solo elemento. ¿Okay? Permite entonces el análisis de elementos independientes, generalmente para condiciones de fuego nominal. En cuanto al análisis global de la estructura, estudia los efectos de interacción entre las distintas partes de la estructura, incluye el efecto de recinto de ocurrencia de fuego y considera la estabilidad global de la estructura. En este caso, cuando hablamos de análisis global, nos referimos al todo de la edificación. Y normalmente, pues, consideramos un análisis de estabilidad. Lo que normalmente realizamos en lo que es el análisis de partes y el análisis global, estos son o deben ser ejecutados, llevados a cabo a través de métodos refinados, a través de métodos de elementos finitos, a través de software de cálculo computacional especializado para esto, ¿no? Incluso la tecnología CFD nos permite realizar evaluaciones de este tipo. En cuanto al análisis de elementos, sí, se puede realizar de una manera más simple, es un tanto más sencillo, y básicamente nos estandarizamos con la curva ISO 834, como se los había comentado previamente. ¿Sí bien? En cuanto a nuestro tercer tema, la protección contra la acción del fuego, tenemos que dicha protección es de dos tipos. Puede ser activa o puede ser pasiva. La primera desempeña un papel más curativo y representa todos los sistemas de detección y extinción de incendios. Por ejemplo, el caso de detectores, rociadores, extintores, etc. Por lo tanto, está destinada a advertir a los usuarios de un incendio y actuar sobre él a través de una intervención automática o humana. En cuanto a la segunda tipología de protección, la pasiva, representa todas las medidas constructivas que permiten que una estructura resista un incendio durante un tiempo determinado, fijado, claro está, por las normas relativas al tipo de edificio. En cuanto a la protección pasiva, estas medidas constructivas están destinadas esencialmente a detener la progresión de los humos, evitar la propagación de las llamas, contener los efectos térmicos en el área del desastre, mantener la estabilidad al fuego de los elementos estructurales, y todas estas medidas se llaman pasivas porque funcionan sin intervención humana o aporte de energía externa. Su objetivo esencial es permitir la evacuación de las personas y la intervención de los servicios de emergencia, confinando el fuego el mayor tiempo posible en el único espacio donde se declara. Ocurrió en la cámara A el fuego, la idea es que no perturbe hacia la cámara B. Es un ejemplo. Y acá tenemos
redundando un poco en las palabras, tenemos ejemplos también acerca de lo que es la protección activa, un extintor, como ya lo he mencionado, y acá una pintura intumescente. Vamos a hacer énfasis, pues, desde luego, en lo que es la protección pasiva, pues es lo que involucra o lo que nos involucra a nosotros como ingenieros estructuristas. Y vamos a ver un poco al respecto. Protección pasiva de edificaciones contra incendio. Tenemos protección de tipo sólida, recubrimientos con albañilería, tenemos morteros, filmes o mantas, pinturas intumescentes, rellenos de miembros huecos, estructuras externas, este punto es muy interesante, y las pantallas. Vamos a indagar un poco en cada uno de estos. Primero, la protección. Esta consiste en rodear el elemento estructural con hormigón corriente o de baja densidad, asumiendo que, por supuesto, el hormigón no cumple función estructural, sino aporta resistencia al fuego. En este caso, cuando realizamos el cálculo del elemento que se encuentra cubierto por esta capa protectora de concreto, lógicamente no vamos a asumir que este concreto está contribuyendo a la resistencia de ninguna manera, simplemente es un recubrimiento, es una protección y nada más que eso. Su ventaja, aumento de resistencia al fuego, claro está, es lo que se busca, pero dentro de su desventaja está el aumento del peso y el volumen de los elementos que elementalmente podemos considerar en las imágenes, ¿no? Acá tenemos distintos ejemplos de protección sólida, en este caso empleando malla, en este caso, fíjense, todo el encofrado es una de las ventajas o una de las desventajas, corrijo, en este caso, es también que debemos utilizar encofrado, ¿no? Si es el caso, como es este perfil de tipo I, debemos utilizar el encofrado y tal cual, ¿no? En ocasiones se hace un poco difícil el vaciado de los elementos por las condiciones, ¿no? Pero, sin embargo, depende del recubrimiento que se quiera dar. Mayor recubrimiento, mayor facilidad de vaciado, más dificultad con respecto al encofrado y, pues, por supuesto, más encarecidos los costos. Otra manera inteligente de utilizar este mismo tipo de protección es haciendo uso de los espacios internos del elemento. Lógicamente, en este caso, el inconveniente está en que quedan partes expuestas, ¿no? Podemos utilizar aquí combinaciones también en cuanto a la protección sólida, conjuntamente con pinturas o aerosoles. Por otro lado, tenemos recubrimientos con planchas, ¿no? Se utilizan planchas de yeso, cartón normal o con agregados que mejoran su resistencia al fuego, muchas veces denominadas planchas RF o variantes de ellas, como las planchas de fibrosilicatos, así se denominan. Dentro de sus ventajas, la labor en seco, poco peso y genera acabado liso para recibir pintura. Claro, genera un acabado estético y genera un acabado ya, digamos, óptimo para la aplicación de lo que es el último recubrimiento, como es la pintura. Dentro de sus desventajas está la dificultad de instalación en elementos de geometría compleja, ¿no? Recuerde que estamos hablando de placas, de planchas, y lógicamente requerirán de un trabajo previo a su colocación. Cuando tenemos figuras o tenemos secciones complejas, lógicamente se complica la labor, ¿no?, de preparación de las planchas. Posteriormente tenemos las pinturas intumescentes. Esto es muy, pero muy utilizado hoy día. Estas son pinturas inertes a bajas temperaturas, pero que reaccionan a temperaturas superiores a los 200 grados. Cuando llega a 200 grados, este elemento, este recubrimiento, esta pintura, se infla, ¿no? Genera una película protectora en forma de esponja que aumenta hasta 50 veces su espesor inicial, claro está, otorgando una importante aislación térmica que mejora la resistencia al fuego del elemento protegido. Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de pintura intumescente. Cuando ocurre el momento, digamos el flashover, y ya estamos en presencia de un aumento radical de la temperatura por sobre el estándar, más o menos 200 grados, esta pintura se infla. Los invito a que puedan estar viendo algunos ejemplos en YouTube y podrán considerar cómo es el comportamiento de estas pinturas. Es bastante interesante la forma como trabajan. Su ventaja, no resta visibilidad de estructuras, son bastante estéticas. Aquí, este es un caso particular, ¿no?, pero hay otras que son un poco más disimuladas y de hecho no se presentan ni siquiera con textura, ¿no?, sino que simplemente se presenta la pintura y da la impresión de que no hay ningún tipo
de pintura intumescente allí, sino simplemente hay un acabado. Su desventaja es que generalmente son muy costosas y, por otro lado, deben repintarse. ¿Por qué? Normalmente lo que se hace, el procedimiento es primero limpiar, ¿no? Normalmente como el procedimiento típico para aplicación de cualquier primer o cualquier acabado, ¿no? Sobre un elemento. Primero limpiamos, luego debemos colocar el primer. Posteriormente es cuando vamos a colocar la capa del intumescente y finalmente vamos a aplicar el acabado o la pintura que va sobre este. Ahora, este acabado, esta pintura que va sobre este, normalmente también sufre de desgaste y por eso es necesario repintarse, incluso retocarse la pintura con este intumescente, ¿no? Porque ella también requiere de un determinado mantenimiento. Este es uno de los puntos desventajosos, pero de resto, aparte del costo y de el mantenimiento, por decirlo de alguna manera, es muy, pero muy práctico el uso de pinturas intumescentes. Por otro lado, tenemos el relleno de miembros huecos, igualmente bastante práctico. Con frecuencia se puede aprovechar el espacio interior de los perfiles tubulares para rellenarlos con elementos que actúen como masa térmica, absorbiendo parte de la energía de calor proveniente del incendio. Simplemente absorben, ¿no? La idea es tratar de disipar este calor. De las ventajas, generalmente no requieren cofrado y es de rápida aplicación. Desventaja, por supuesto, que ocurre un incremento significativo en los costos y según el material de relleno seleccionado, pues será mayor o menor este incremento. Aquí tenemos una muestra, un perfil tubular relleno de concreto. Muy bien. En este caso, me permito resaltar que normalmente realizamos cálculos de este tipo de perfilería considerando la contribución del concreto en la parte interior del elemento. Cuando realice el cálculo, mi sugerencia es que lo realice considerando la sección mixta, ¿no? Es distinto a lo que veíamos en la primera diapositiva relacionada a estos métodos pasivos, en la cual el revestimiento no debería ser considerado como parte contribuyente de la resistencia de la estructura. En este caso, debe ser considerado, puesto que ya existe una variación en lo que es la composición del elemento en sí mismo. Ya hay un cambio significativo en la inercia y en las propiedades mecánicas ya del elemento por estar trabajando como una sección compuesta. Vamos a un punto bastante interesante que son las estructuras externas, así como lo vemos acá. Ya tenemos una estructura metálica externa. Esta solución persigue extraer la estructura resistente o parte de ella fuera de los espacios internos vulnerables a incendios. Y me parece a título personal que es una solución bastante inteligente, puesto que no estamos incurriendo en la utilización de una protección pasiva como los otros elementos, como recubrimientos, como pinturas intumescentes y otros, sino que simplemente nos estamos trayendo la armazón, el sistema resistente, lo estamos trayendo, parte de él, lo estamos trayendo a las zonas exteriores, ¿no? La ventaja de esto es que reduce la necesidad de uso de protección pasiva, como lo he mencionado. Pero la desventaja es que dependiendo de la agresividad del ambiente se deberá emplear protecciones contra corrosión y otros agentes. Por supuesto está, ¿no?, que si usted va a implementar esta solución, lo más lógico es que no debería ser en un ambiente costero, ¿no? Si realiza este tipo de solución en una costa, por ejemplo, expuesto a la salitre, normalmente va a tener que utilizar un recubrimiento o un revestimiento contra estos ambientes agresivos, que quizá sea hasta más costoso que, por ejemplo, ¿no?, una pintura intumescente u otro tipo de solución. Así que, de acuerdo al contexto, esta será una inteligente y buena alternativa. Ahora, visto algunos de los que son las, digamos, las protecciones pasivas de las edificaciones, también es necesario considerar la sectorización como elemento que contribuye a evitar, digamos, la falla ante la acción del fuego de los elementos estructurales. Uno de los fundamentos de la protección pasiva contra incendios es la sectorización, y estaremos viendo también sus fundamentos. Para limitar la propagación del fuego y el humo en un incendio es necesario sectorizarlo.
Es decir, dividir el espacio en varios volúmenes para limitar el fuego en el único espacio donde se ha declarado. Y durante el tiempo, por supuesto, necesario para la evacuación, que es lo que se busca, ¿no? Para asegurar la participación o la partición más efectiva, las paredes y los suelos de los diferentes compartimientos deben tener un grado de resistencia al fuego correspondiente al tipo de edificio. Esto va conforme a las reglamentaciones, a las normativas, ¿no? Es importante tener en cuenta que estos sectores están equipados y cruzados por múltiples elementos, puertas, escotillas, divisiones, entre otros elementos que también deben ser considerados para el análisis. En este caso observamos, miren, sectores de ocurrencia del fuego. La idea es que pueda generarse estos sectores. ¿Cómo se generan estos sectores? Estos sectores se generan logrando o haciendo posible la creación, por ejemplo, de elementos tales como muros contra incendios, como lo observamos por acá, como forjados contra incendios, y de esta manera vamos a poder delimitar estos espacios. ¿Cómo son estos muros contra incendios, forjados contra incendios? Pues, lógicamente son elementos que van a estar, si no bien recubiertos con alguno de los mecanismos pasivos previamente hablados, pues al menos la subdivisión de la planta de las edificaciones actúan como elementos aislantes, según sea el material, pues por supuesto, empleado. Un aparte que, como ya lo he dicho, es de considerar, es por ejemplo el uso de elementos como puertas, en el caso de edificaciones, las bandejas con sus cableados y demás que pueden resultar en ser elementos combustibles. Muy bien. Bueno, aquí tenemos ejemplos de compartimentación característica como lo he especificado. Un ejemplo de sectorización, y ya para concluir esta parte, debe existir la garantía de la permanencia del espacio confinado del módulo donde se produce el fuego. Esta es la premisa, ¿no? Recubrimientos y protecciones pasivas en general deben garantizar las condiciones previstas. Fíjense acá, este es un espacio, ¿no? Realmente es un espacio de 6x6x6. Es un cubo en el cual se produce un incendio. Si tuviésemos una apertura a través del módulo de pared que tenemos acá, o del muro, que sería el aislante, lo que nos permite sectorizar, si tuviésemos una pequeña abertura del tamaño o del diámetro de un lápiz, por ejemplo, en un corto tiempo, alrededor de unos 3 minutos con 40 segundos, tenemos todo este espacio a la izquierda ya totalmente afectado por el fuego en el lateral. Para comprender la necesidad y el problema de la subdivisión, es importante saber que el 62% de las personas que mueren en un incendio no se encontraban en la sala donde se produjo el incendio, es decir, que se encontraban de este lado. Es interesante saberlo, ¿no? Tomemos un ejemplo concreto. Resulta esto, ¿no? Tal cual como lo observamos acá, permítanme retroceder un poco. Tal cual como lo observamos acá, fíjense, tan solo 3 minutos 40 segundos toma llevar el incendio en una cámara de 6x6x6 a el otro lado de un cerramiento, en este caso un muro, o vamos a llamarlo un cortador de fuego, por simplemente una pequeña abertura. 3 minutos 40 segundos es la diferencia entre la vida y la muerte en este caso. Entonces ahí la importancia de la sectorización. Ahora, tenemos una metodología en la protección contra el fuego, y ahora es cuando unificamos toda la información que hemos manejado hasta ahorita. Lo que normalmente hacemos o se ha realizado hasta ahorita es este proceso que describo a continuación. Primero el diseño conceptual de la edificación, ¿no? Por parte de la arquitectura. Posteriormente viene lo que es el análisis estructural por parte de los ingenieros estructuristas, claro está. Y posteriormente la construcción y la erección, ¿no? A grosso modo serían los 3 pasos que estamos trayendo a colación. Por supuesto que hay muchos más intervinientes, ¿no? Pero a grosso modo nos referimos a estos 3 pasos, y
Luego, al constructor es al que le corresponde la etapa de lo que es la consideración de los requerimientos normativos para la protección del fuego, ¿no? De la edificación. El constructor se encuentra con una gran disyuntiva, una gran pregunta acerca de qué utilizar, pintura intumescente, morteros, placas ignífugas, etcétera, etcétera. ¿Qué inconvenientes trae esta metodología hasta ahorita utilizada? El sistema de protección se decide al final del proceso y no en la fase de estudio. No hay posibilidad de optimización global de acero protección porque ya ni modo, ¿no? Ya está hecha ya está calculada la edificación. El coste de la protección acaba siendo una partida elevada que muchas veces no se tenía ni siquiera prevista. Y existe una limitación en el campo de aplicación del acero cuando las exigencias al fuego son elevadas, ¿no? Es decir, si tenemos exigencias elevadas en cuanto a los requerimientos, en cuanto a las normativas, pues lo pensaremos dos veces antes de utilizar el material de acero estructural, puesto que estas normativas nos limitan. Pero claro está, es que no hemos considerado en el diseño de la estructura, no hemos considerado la acción del fuego. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Lo que tenemos hoy día es otro tipo de procedimiento que después de la fase conceptual de diseño, ya en lo que compete a la estructura, al diseño de estructura, podemos estar incluyendo la protección y los requerimientos normativos dentro de nuestro diseño de cálculo. Y es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces ya aliviana la carga, ya después de que pasamos del proceso de diseño estructural, cuando vamos a la fase de la construcción de la edificación, ya está todo listo, ¿no? Ya está definido los materiales, en este caso la protección pasiva para la edificación, y digamos esto redunda en una serie de ventajas. Los ingenieros estructurales pueden optimizar la solución global a cero protección, lo que nos lleva a unas soluciones pues más económicas. Claro está, se racionalizan los costes de la protección pasiva, se extiende el uso del acero bajo requerimientos altos de resistencia al fuego, que es el caso contrario al visto previamente. Ahora bien, ya para acercarnos al final, estamos considerando el tema 4, vamos a ver un ejemplo práctico para la definición de la resistencia al fuego de elementos metálicos. En este caso estaremos utilizando Autodesk Robot Structural Analysis en su versión 2019. Muy bien, me permito entonces comentarles. Acá lo que vamos a hacer es la creación de una cuadrícula de 4x4, una planta, y vamos a utilizar perfilería del tipo HA200, ¿okay? A la cual ya sabemos que corresponde a un acero del tipo A36. Lo utilizamos tanto para vigas como para columnas, tal como lo podemos observar allí. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es asignar las preferencias. Dentro de las preferencias para el proyecto nos encontramos con lo que son las cargas. Y acá en cargas podemos especificar, por ejemplo, la normativa, en este caso la correspondiente al Eurocódigo, en este caso la normativa española, la N 1990-2002, que es una de las opciones que tiene el robot, o una de las normativas que tiene el robot en este particular. Y ya estamos introduciendo lo que es los requerimientos normativos para un posterior análisis de fuego. Lo que hacemos a continuación es crear los casos de carga dead y el caso de carga live, permanente, y la carga viva. Y lo que hacemos seguidamente, bueno, es cargar normalmente nuestra edificación. En este caso corresponde a la carga viva. Estamos colocando una carga de 4.5 kN como carga viva en sentido gravitacional. Ahora vamos a las combinaciones de carga. Fíjense que vamos a crear una combinación de carga, en este caso vamos a llamarla Fire. Y al aperturar el tipo de combinación, en función de las normativas que hemos seleccionado, fíjense cómo ahora tenemos acá una serie de combinaciones. Estado límite último, como la primera, estado límite de servicio, las acciones en este caso accidentales, y entre otras podemos observar Fire. Lo que implica que en este caso el robot, a través de esta normativa, nos permite estar estableciendo este tipo de combinación, la combinación de fuego, que claro está, va a estar limitada o va a estar circunscrita, mejor dicho, a la normativa en cuestión. Pero en este caso nosotros simplemente vamos a agregar con un factor de 1 por defecto cada uno de los casos de carga, que son dead y live. A fin de cuentas, lo que queremos establecer es una comparativa entre
el comportamiento de un elemento estructural con las consideraciones del fuego pasivas y sin estas. Muy bien. Acto seguido lo que vamos a hacer es realizar el diseño de acero normalmente, y en este caso lo que debemos especificar son las condiciones, en este caso del tipo de las barras. Estas son las condiciones normativas. Acá lo que vamos a hacer es generar un nuevo tipo de viga que vamos a denominar viga fire, ¿okay? Y seguidamente lo que vamos a hacer es activar los parámetros de análisis de resistencia al fuego. Cuando hacemos clic aquí, fíjense que tenemos una serie de parámetros, dentro de los cuales está el tiempo. Fíjense que cada vez que realizamos cambios, la curva varía. La curva va variando, ¿no? Si hacemos cambios con respecto a las curvas, en este caso del fuego normalizado, va variando la resistencia, ¿no? Y vamos a poderlo apreciar luego de la evaluación, ¿no? Tenemos la posibilidad de utilizar sprays, tenemos la posibilidad de utilizar distintos materiales, y por supuesto también hay coeficientes en este caso. Permítame acá. Ok, continuando. Fíjense acá, vamos a seguir, vamos a establecer pues rápidamente algunos valores que corresponden simplemente a la normativa, la ISO 834 con su curva característica, y vamos a crear el mismo caso para las columnas, ¿ok? Ya sabiendo lo que corresponde. Y lo que resta es simplemente realizar la asignación, ¿ok? Vamos a asignar cada uno de los elementos vigas a viga y la columna fire a columna fire. Acto seguido lo que vamos a hacer es especificar en los parámetros la normativa que estamos utilizando y indicar al software que los cálculos de resistencia al fuego sean considerados. Podemos utilizar la normativa técnica o la normativa del Eurocódigo. Y tenemos, esto es importante, 3 metodologías. Método de evaluación por resistencia, por temperatura y por tiempo. Estaremos observando estos. Vamos a evaluarlo para el caso de fire, para la combinación de fire, y listo. Simplemente lo que vamos a especificar ahora, vamos a prescindir de estados límites últimos, vamos a colocar la combinación de fire y vamos a calcular. Una vez hecho esto, fíjense, ahora tenemos acá los factores, los radios de utilización de los elementos. En este caso estamos trabajando por resistencia, ¿ok? Es importante tener esto en claro. Estamos trabajando por resistencia, no por temperatura ni por tiempo. Por resistencia, los elementos, fíjense, se encuentran solicitados con un mínimo de 0,78, un máximo de 0,99, como un pico. Pero si cambiamos los parámetros y evaluamos, por ejemplo, por temperatura, ahora fíjense que nuestros radios han aumentado. Ha aumentado sensiblemente, tanto así que ahora las vigas 6 y 8 no me están cumpliendo con los parámetros. Si vamos a los mapas, observen cómo tenemos ahora una discrepancia con respecto al caso anterior, ¿no? Y si evaluamos por tiempo ahora, fíjense, los resultados son básicamente similares, ¿no?, a los que teníamos previamente, y podemos observar entonces este particular. Muy bien, fíjense que es bastante importante, ¿no?, que ahora a través de los software podemos evaluar ya y podemos entrar en esa dinámica para poder considerar lo que son las curvas, la acción del fuego. Consideramos varios aspectos. La acción del fuego en la edificación a través del software. Consideramos la protección, en este caso la protección pasiva, a través del software. Y al haber definido todos estos aspectos, ya tenemos, por ende, definido a su vez lo que se va a considerar al momento de recubrir y la protección propiamente de la estructura, y a su vez esto va a redundar, pues, por supuesto, en un ahorro de tiempo probablemente, y sobre todo de dinero en cuanto a lo que es llevado a cabo de la edificación como tal. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado.
Ahora los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, por Facebook y Twitter, Janosop Systems, Systems con S al final, y en Instagram, @Janosop Systems. No olvides que este video podrás conseguirlo por nuestro canal de YouTube, Janosop Systems. Te invito también a visitar nuestra página web www.janosopsystems.com. Allí podrás encontrar una gran variedad de cursos disponibles. Recuerda que por la compra de la membresía tendrás acceso a todos nuestros cursos. Así como escuchas, por la compra de la membresía tendrás acceso a todos nuestros cursos. Visítanos www.janosopsystems.com. Aprovecha esta gran oportunidad. Te esperamos. Muchísimas gracias a todos por participar. Saludos y muy buenas noches.